El paisaje en la pintura de Porcar, La Huerta y Lozano, que se presenta en la Sala Isabel de Villena de la Fundación Bancaja, presenta un recorrido por la trayectoria de tres pintores cruciales en la panorámica del arte valenciano y también español. La exposición se vertebra a través de un elemento crucial en su producción, que es el paisaje. Los tres pertenecen a lo que se conoce ampliamente a un movimiento heterogéneo y muy diverso como renovadores del paisaje del siglo XX. Han sido bastante innovadores los tres. Los tres fueron intelectuales, no solo fueron pintores, con lo cual sus inquietudes culturales estaban por encima de cualquier otra cuestión y siempre han sido unos avanzados a su época. Y los pintores pertenecen a tres generaciones distintas. El primero es Porcar, digamos que presenta una primera ola de renovación. El segundo es Genaro La Huerta, que lo situaríamos en los años 30. Y por último está Francisco Lozano, que ya lo situamos en generación de posguerra. Porcar era un pintor castellonense y refleja su mundo. En su última época pinta más con muchos colores, en plan fauvista o expresionista, como se refleja en la exposición. En Genaro La Huerta, la luz, él percibe la luz de otra manera y en sus cuadros también lo distingue. Y en Francisco Lozano yo creo que su visita a París y su conocimiento de las vanguardias también hace que su pintura cambie, aunque siga siendo el paisaje lo más importante de su pintura. Lo que se pretende es presentar una exposición de tres pintores clave valencianos que han conformado parte del panorama y del imaginario colectivo artístico valenciano y que además han conformado nuestra manera de mirar el paisaje. En una situación de pandemia como la actual, yo creo que esta exposición te redescubre la naturaleza.